Hola padres de familia, bienvenidos una vez más a Conexión JDS, un espacio de encuentro con las familias sajonianas. Para el día de hoy nos acompaña Jacqueline Hernández, ella es nutricionista y dietista de la Universidad Javeriana. Y es que queremos hablar con ustedes, abordar un tema que es supremamente importante dentro del proceso de nuestros chicos y que quizá ha sido una de las necesidades que hemos evidenciado. Esto tiene que ver con la alimentación y quizá todas las dificultades que se originan a partir de ello. Bueno, Jacqueline, yo quería preguntarte porque nosotros en algunos momentos lo hemos abordado, el tema de la influencia que tienen las redes sociales en muchos comportamientos a nivel psicológico. Sin embargo, también nos hemos dado cuenta que las redes sociales también están generando ciertas afectaciones que parten pues de la percepción y de lo que Gloria nos hablaba del autoconcepto y de la autoestima, pero el autoconcepto también está muy relacionado con la imagen propia, ¿no? Y cómo los chicos se perciben. Nos hemos dado cuenta de pronto de algunas tendencias a través de redes sociales que los llevan a ellos a generar unas dietas extremas. Entonces quería preguntarte un poco al respecto, si de pronto en tu experiencia has podido identificar casos y también ¿qué recomendaciones les darías a los padres de familia frente a identificar? Yo pienso que lo importante también es poder identificar este tipo de situaciones que en muchos momentos pueden pasar desapercibidas para un padre de familia. Tú ahorita mencionabas algo importante y es el tema del crecimiento, y puede que muchos papás digan como no, pues simplemente se está desarrollando y pues cambió de ser un niño a ser un adolescente y pues su fisionomía cambió, pero hasta qué punto sí puede obedecer a un tema del proceso de crecimiento o hasta qué punto ya un padre de familia debe preocuparse y buscar asesoría por parte de un especialista. Bueno, este es un tema bastante amplio, vamos a tratar de dar algunas herramientas para que los padres de familia empiecen a observar ciertos comportamientos. Esto va muy ligado a la parte de psicología, como hablaba Raúl, de la parte emocional. Entonces, para mí, lo primero que todo, como profesional, antes de llegar a revisar esa parte alimentaria, primero se hace una observación de la parte emocional, porque si la relación con la alimentación no está siendo la adecuada, uno ahí puede empezar a detectar que esta parte pues no va a funcionar, ¿cierto? Entonces vemos que se saltan, por ejemplo, los desayunos, hay que observar eso, sobre todo la mayoría de adolescentes. No les gusta consumir un desayuno tan temprano, entonces una herramienta fundamental para que no se salte ese desayuno es consumir o llevar algo al colegio, ¿sí? Listo, no quieres desayunar porque el desayuno es romper el ayuno, ¿sí? Es la primera comida que nosotros tenemos, entonces si frecuentemente se está saltando el desayuno, eso es una bandera roja que yo le llamo así del por qué no está desayunando o porque tiene algún problema en el cual se siente pesado, se levanta con pesadez o hay algo ahí más de fondo. Si la alternativa de consumir ese alimento en el colegio y se le da la opción es viable y el estudiante o el niño o la niña acepta, digamos que por ahí podríamos ir bien. Pero una de las mayores factores de riesgo es que empiezan a saltarse los desayunos. Por otro lado, empieza a haber un consumo excesivo de alimentos saludables. Entonces ahí es donde veníamos hablando de la alimentación saludable, no solamente es consumir frutas y verduras, sino que empieza una alimentación demasiado estricta hacia lo bueno y lo malo. Entonces no, yo solamente consumo proteína, yo solamente consumo verduras, absolutamente nada de carbohidratos, de lo que conocemos como son los cereales, el arroz, la pasta. Número uno, pues no podríamos vivir sin ningún tipo de harinas como normalmente las conocemos porque es el mayor aporte de energía que nosotros tenemos. Entonces cuando empiezan a ser demasiado selectivos, demasiado restrictivos como solo me como esto y esto no, eso es una alerta, eso es una bandera roja. Por otro lado, que empiecen a ver el etiquetado nutricional. Está bien tener conocimiento y hay una ley que se aprobó acerca del tema el año pasado, que es hacer de la ley de la comida chatarra, donde vamos a mirar el etiquetado y vamos a tratar de revisar, bueno, esto me dice que es aumentado en azúcar, está bien, pero cuando ya se empieza tan minuciosamente a revisar cuántas calorías me estoy consumiendo al día, eso también es una alerta roja.
Por otro lado, empezar con el consumo de agua. Entonces está bien consumir agua, pero la mayoría y lo que yo he evidenciado de los estudiantes es todos andan con botella de agua y no están haciendo ningún tipo de actividad física. Entonces mirar y observar cuánta cantidad de agua están consumiendo, porque no es lo mismo consumirse 1 litro al día que consumirse 5 litros al día, y que eso haga que empiece a disminuir la ingesta de alimentos como tal. Por otro lado, empiezan con alimentos específicos como solamente quiero consumir alimentos fríos o consumir hielo. ¿Para qué? Para tener como un efecto de saciedad en el cual pues no te da hambre. Hay algunas chicas sobre todo que empiezan con el aumento del consumo del café, del tinto. Entonces empezar a observar eso, ella no lo hacía y ahora lo está haciendo, está como más obsesionado u obsesionado con el tema, son banderas rojas, yo le llamo así. Entonces ahí podemos empezar a identificar. O está el otro extremo que hablábamos de los episodios de atracones, donde vemos que en un tiempo de comida se sentó a la mesa y comió de más, y sobre todo productos de grasa que contienen alto contenido de grasa, dulces, y que luego de eso posiblemente se puede ir al baño, ¿sí? Se induce el vómito o lo compensa, entonces o hace ejercicio excesivo, ¿cierto? A escondidas, o ustedes lo notan, pero pues dicen, no, pues es saludable, es normal, pero todo en exceso tampoco es saludable, y entonces hacen ese proceso compensatorio de ejercicio o dejan de comer. Entonces no, yo no tengo hambre hoy y voy a comer hasta por la noche, hacen como algo compensatorio. Esos son como alertas de las cuales podrían empezar a observar el comportamiento de sus hijos e hijas. Bueno, la verdad, escuchándote, o sea, varias cosas que en verdad nunca se me hubiera pasado como por la cabeza revisar, y creo que es como un aporte muy interesante el que nos estás dando el día de hoy. A mí me surge una inquietud, ¿sí? Es de pronto en parte acerca ciñéndonos de pronto a ese concepto que tú das al comienzo de dejar de comer mal, aprender a comer bien. Y también hablando un poco en temas de promoción, pues muchas veces una persona quiere cambiar su hábito alimenticio, o de pronto alguien dice, uy, sí, yo me estoy dando cuenta que de pronto a mi hijo no lo estoy alimentando del todo bien, tengo, no sé, exceso de harinas, o hay restricción de harinas y solo le estoy dando proteína, no sé, ¿sí? Pero digamos que nosotros como personas y como animales de hábito, pues muchas veces el cambiar esos hábitos cuesta trabajo, ¿no es cierto? ¿Qué recomendación nos podrías dar para, por ejemplo, si hay un padre, un adolescente que esté interesado en promover esos hábitos como un poco más saludables de alimentación y cambiar hábitos? ¿Cómo puede hacer una persona para empezar a adquirir nuevos hábitos? Porque, pues, siendo franco, a veces es muy complicado, ¿sí? Nomás cuando todos en algún momento de pronto decimos, uy, voy a tratar de bajarle a comer algo, y en algún momento uno termina cediendo porque no es tan fácil, ¿sí? Entonces, no sé, desde tu área, desde tu experiencia, ¿qué recomendaciones nos podrías dar a esas personas que de pronto están tratando de adquirir como esos nuevos hábitos? Bueno, a ver si entendí un poco la pregunta, que es bastante amplia. Si ya lo vienen haciendo y les cuesta, lo importante y lo más sinceramente que yo les daría es consultar a un profesional de nutrición para que les dé las bases y revisar qué está sucediendo. Si ya vienen ellos consumiendo más frutas, más verduras, lo que yo les decía al comienzo, revisar la despensa, revisar qué grupos de alimentos, dentro de estos, pues los que normalmente conocemos como macronutrientes, revisar que el consumo de proteína, vegetal o animal, para los que pues de pronto son vegetarianos, si está siendo de calidad, el consumo de las vitaminas que se encuentran en las frutas y en las verduras, si las están comprando y las están consumiendo, el consumo de los carbohidratos, sobre todo carbohidratos complejos como son el arroz, la pasta, el plátano, los tubérculos y las raíces.
y revisar si todo eso lo tenemos en la despensa para empezar a generar un nuevo hábito. Más allá, yo creo que los hábitos se transforman a partir de las rutinas, ¿no? También es revisar cuál es el objetivo. Entonces, no, si fui al médico y tengo el colesterol alto, o mi hija tiene el colesterol alto, no solamente es la alimentación o el cambio de hábito de la niña o el niño, sino el cambio de hábito de la familia, porque si ella está con un nivel de colesterol alto es porque como padres de familia en la despensa hemos brindado alimentación donde hace que se aumente ese nivel de colesterol, si ya no es a nivel, digamos, genético, porque puede pasar. Pero entonces, a tu pregunta es revisar varios panoramas. Si yo lo estoy intentando por mi lado y creo que no está funcionando, consultar con un profesional en nutrición. Si ya lo estoy haciendo con esto que les acabo de comentar, que empiezan a tomar conciencia, sobre todo es conciencia, alimentación consciente, y empieza a derivarse todo ese proceso. Y la alimentación consciente empieza desde la casa, como decía al comienzo. Si el padre de familia, la mamá o el papá no tienen una buena relación con la alimentación, ¿cierto? O hacen dietas restrictivas, que en ocasiones he evidenciado eso, por alguna circunstancia, hay que explicarle al hijo o a la hija por qué está haciendo ese tipo de alimentación especial que lo está llevando de pronto a evitar ciertos alimentos que de pronto la otra persona pues no puede consumir, ¿sí? Eso es importante. Y revisar sobre todo en la mesa, cómo están comiendo, porque eso es un espejo, los niños son nuestro espejo en cuanto a los hábitos. Entonces, si el hábito no se está adquiriendo constantemente, algo está sucediendo ahí, y una de las herramientas fundamentales es tomar conciencia, ¿sí? Más allá de comer 100% frutas, verduras, yo diría también que es tomar conciencia de qué estoy brindando, qué estoy comprando, cómo lo estoy ofreciendo, porque eso también tiene que ver mucho con la parte sensorial, ¿cierto? Las preparaciones, si las preparaciones son ricas, visualmente agradan, tiene que ver con el consumo. Esto se ve mucho también en los niños en edad preescolar, donde ellos rechazan ciertos alimentos porque no los consumen en la casa o porque tienen algún problema con la textura, entonces ya empiezan problemas sensoriales que con otros profesionales se empieza a ver si es que tiene problemas sensoriales de tacto, el contacto con el alimento, o es que en la casa no consume y en el colegio le ofrecen, sobre todo con las verduras, y entonces, pues si no come verdura en la casa, pues en el colegio no va a comer, y entonces empieza el choque en el que se tiene que comer todo para poder satisfacer como esa necesidad. En ese orden de ideas, quiere decir que es muy importante el equilibrio en que los papás no le den tanto gusto, por ejemplo, si la niña o el niño adolescente como tal o de preescolar, en edad preescolar, si la niña o el niño dice no quiero este alimento, no me gusta este alimento, puede generar un mal hábito alimenticio, no hay esa conciencia alimenticia y podría llegar más adelante a tener dificultades a nivel de alimentación en su adolescencia. Bueno, lo que tú hablas es respecto al gusto, esto lo vemos mucho y es que los padres de familia, yo siempre me enfoco en ellos porque nos enfocamos en los niños, pero pues de ahí viene, ¿no? Entonces, lo que hablas acerca del gusto, también revisar el chantaje. Y chantajean y premian con la comida. Entonces, te doy gusto si te comes esto y te doy un chocolate. Entonces, los niños empiezan a ver la comida como un premio. Y el día que no esté, entonces pues no lo consumen y así mismo van, digamos, adquiriendo ese hábito. ¿Qué es importante revisar? Sí, hay que darle a los niños la selección de los alimentos, que seamos libres, que sean libres de consumir los alimentos que a ellos les guste, bajo pues digamos la recomendación de que sean nutritivos para
el cuerpo, ¿sí? Los alimentos que estén consumiendo, es importante darles gusto en ese sentido, más no si se vuelve algo de recompensa, de premio y de chantaje, porque pues ahí sí repercutiría en el hábito alimentario como tal, pero sí es importante, digamos, darle esa libertad de selección. Jacqueline, yo quería hacerte una pregunta porque hoy en día vemos que, por ejemplo, los adolescentes cada vez toman la decisión, por ejemplo, de ser vegetarianos o de ser veganos. Y esto es una decisión que de pronto muchos padres de familia desbordan, que no saben cómo asumirla y que quizá no apoyan a sus hijos en este tipo de decisiones. ¿Qué sería lo adecuado, también teniendo en cuenta la etapa de desarrollo? ¿Y qué recomendación también tú les darías a las familias cuando de pronto su hijo manifiesta esta intención? Bueno, primero revisar por qué se quiere volver vegetariano o vegano, ¿sí? Son ya razones de peso donde la persona manifiesta que de pronto el consumo de carne por una cuestión más animalista es viable, es aceptable, se puede ser vegetariano y vegano y no tener un déficit nutricional, sí se puede hacer y en etapas tempranas se puede hacer. O sea, hay niños desde el vientre, ¿sí? Es la primera contacto de nutrición que nosotros tenemos donde la mamá es vegetariana o vegana y le enseña a su hijo o hija ser vegetariana. Si es posible, no hay que alarmarse. Lo importante es recurrir a un profesional en nutrición para que lleven a cabo la transición, porque eso es una transición. Eso no es, ya no quiero comer carne y pues se puede hacer, ¿sí? Pero repercute en déficit de nutrientes. Entonces, también explicarle al estudiante cómo puede ir haciendo esa transición, pero sí es viable. A tu pregunta, sí es viable, sí se puede hacer, sí se hace de la mano con el profesional, explicándole a la familia cuáles son los intercambios que van a realizar, porque no es solamente ya dejar de comer carne y ya, sino cómo lo podemos empezar a intercambiar con otros alimentos para no tener déficit de nutrientes. Entonces no habría de qué alarmarse. ¿Listo? Se puede llevar a cabo si es de la mano con un profesional en nutrición. Bueno, por último, invitamos a los padres de familia a que estén muy pendientes de este tema de la alimentación, que es supremamente importante para todos los procesos de nuestros niños, de nuestros jóvenes, de nuestros adolescentes, y que en caso tal que requieran la ayuda de un profesional, pues se puedan contactar con Jacqueline si tenemos de pronto una situación especial. Vamos a dejar los datos de ella en la parte de abajo del video por si ustedes requieren. De igual manera se pueden contactar con el equipo de psicología en caso de que requieran atención frente a una situación particular. Les agradecemos seguirnos en Conexión JDS y ante cualquier duda o inquietud que tengan nos pueden escribir al correo conexiónjds@jordandesajonia.edu.co. Muchas gracias a todos.